En un remoto pasado, en el Mediterráneo oriental del siglo XI a.C., dos poderosas civilizaciones chocaban en una lucha por el control de la región. Por un lado, el poderoso imperio del Nilo, Egipto, extendía su influencia sobre el norte de África y parte del Sinaí. Por otro lado, el imperio de los hititas se alzaba sobre Anatolia, Chipre y el norte del Levante. Ambos imperios se veían separados por pequeños estados cananeos que actuaban como barrera entre ellos. En ese tumultuoso escenario político, reinaba en Egipto Seti I, un faraón cuyo nombre evoca al dios de la guerra y las armas. Después de una juventud envuelta en el misterio, Seti I se embarcó en una misión: recuperar la influencia egipcia en el Levante. Sus campañas militares lo llevaron a Palestina y Siria, donde logró importantes victorias frente a los hititas y el reino de Umuru. Sin embargo, a pesar de sus éxitos iniciales, la retirada de Seti I dejó desprotegidos los territorios conquistados, los cuales terminaron cayendo una vez más en manos de los hititas. ¿Cómo afectaron las victorias temporales de Seti I en Palestina y Siria a la estabilidad de Egipto en el Levante? Antes de continuar, por favor dale like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que se viene en este canal. Y quédate hasta el final del video. Volvemos. En el siglo XI a.C., en el Mediterráneo oriental, se encontraban dos grandes potencias: Egipto, con el control del norte oriental de África y parte del Sinaí, y el imperio de los sitiados, que se extendía por Anatolia, Chipre y el norte del Levante. Entre ambos imperios se encontraban unos pequeños estados cananeos que actuaban como barrera. Seti I gobernaba Egipto en esa época. Su nombre proviene del dios de la guerra. Durante su reinado, Seti I se propuso recuperar la influencia de Egipto en el Levante. Después de lograr algunos éxitos en Palestina y Siria, finalmente, las guarniciones militares egipcias no pudieron resistir las incursiones de los hititas, lo que llevó a que gran parte del norte del Levante cayera bajo la influencia de estos últimos. Después de estos sucesos, con total control de la situación, Tita Seti falleció y su hijo, Ramsés II, tomó el trono. Ramsés II se propuso cumplir el sueño de su padre de un levantamiento egipcio, y en el 1275 a.C. lanzó una campaña militar para expulsar a los hititas del Levante en favor de Egipto. Gracias a su poderío militar, logró que todos los estados cananeos reconocieran la soberanía egipcia, devolviendo a Kemet el estatus obtenido por Seti I. Sin embargo, la ciudad de Kadesh se mantenía fuera de su alcance, actuando como un estado tapón entre egipcios e hititas. Ramsés II decidió emprender una campaña masiva en el 1274 a.C. contra el imperio hitita para conquistar Kadesh y establecer un dominio militar en Siria, impidiendo que los hititas salieran de Anatolia. Por otro lado, el rey hitita Rimugwali decidió cambiar la capital de Hattusa a Junasa para estar más cerca de Siria y defender su soberanía en la zona. Parecía inevitable que la guerra entre hititas y egipcios estallara pronto. Durante sus primeros meses de reinado, Muwatalli tuvo que enfrentar revueltas en Anatolia, lo que le impidió centrarse en Siria. Sin embargo, cuando Ramsés I finalmente lanzó su campaña, la situación en Anatolia ya estaba más tranquila. Tanto Ramsés II como Muwatalli se dirigieron a Siria, pero con estrategias diferentes. Muwatalli contaba con tropas aliadas, mientras que Ramsés optó por contratar mercenarios cananeos. Ramsés II fue el primero en llegar a la zona con una parte importante de su ejército, y al descubrir que Muwatalli estaba cerca, se preparó para el asedio de Kadesh. Ramsés se dio cuenta de que la información previa sobre un Muwatalli temeroso en Alepo era falsa, y que su enemigo estaba muy cerca y con una fuerte fuerza de combate. Muwatalli tenía una gran ventaja en carros de combate, lo que complicaba la batalla para Ramsés y sus tropas. Los egipcios estaban en una situación desfavorable y Ramsés, consciente de esto, envió a su visir al sur para acelerar la llegada de refuerzos. Mientras tanto, un grupo de carros hititas cruzó el río Orontes
para reconocer a las fuerzas egipcias. Al divisar al segundo ejército egipcio, atacaron y aplastaron casi por completo a la división egipcia. Solo una pequeña parte logró escapar hacia el campamento del faraón. Ramsés se encontraba en estado de alerta y decidió enviar a su mejor general para liderar una contraofensiva contra los invasores. Mientras tanto, en el campamento se preparaban para la guerra y cada soldado se encontraba listo para luchar por su tierra. El general Ramsés, conocido por su valentía y astucia en la batalla, rápidamente organizó a sus tropas y se dispuso a enfrentar al enemigo. Con un plan estratégico bien elaborado, lograron sorprender a los invasores y contraatacar con fuerza. Antes de continuar viendo el primer choque de imperios de la historia, no olvides darle like y suscríbete para ver los próximos videos y activa las notificaciones en la campanita. Continuamos. Mientras todo esto sucedía, Muwatalli observaba la batalla desde lejos, ya que no podía movilizar a su infantería a tiempo. El rey decidió dirigirse al campamento egipcio con sus carros. Mientras tanto, los carros hititas comenzaron a huir ante la persecución de Ramsés y su ejército egipcio. Sin embargo, cuando Muwatalli finalmente llegó al campamento egipcio, la infantería egipcia resistió con valentía. La batalla fue feroz y sangrienta, pero finalmente los egipcios lograron vencer a los invasores, quienes huyeron dejando atrás a muchos de sus soldados caídos. Ramsés regresó victorioso a su campamento, recibido con honores y celebraciones por parte de su pueblo. Muwatalli se vio obligado a retirarse. Ambos bandos reclamaron la victoria, pero finalmente firmaron un acuerdo de paz en el año 1259, ya que debían enfrentar nuevas amenazas en el futuro. Esta victoria marcó un antes y un después en la historia de Egipto, demostrando la valentía y determinación de Ramsés para proteger a su pueblo de cualquier amenaza. Muwatalli, frustrado por haber sido derrotado a pesar de su valentía, regresó a su reino con la esperanza de prepararse mejor para futuras batallas. Ramsés era admirado por su astucia y habilidad en el campo de batalla, y su victoria sobre Muwatalli solo reforzó su reputación como líder. Mientras tanto, Muwatalli se sumergió en la reflexión, tratando de entender qué había salido mal en su estrategia. Reunió a sus consejeros más fieles y juntos analizaron cada detalle de la batalla, buscando debilidades que pudieran haber sido explotadas por su enemigo. Decidieron intensificar su entrenamiento de guerra y reclutar a soldados más hábiles y disciplinados para sus futuras campañas. A pesar de la derrota, Muwatalli se mantuvo decidido a no rendirse y a continuar luchando por su reino. Sabía que la paciencia y la preparación adecuada eventualmente lo llevarían a la victoria. A lo largo de los años, la paz entre egipcios y los hititas se mantuvo, permitiendo que ambos imperios prosperaran y se expandieran. Comerciaban entre sí, intercambiaban conocimientos y tecnología, y no volvieron a enfrentarse en una guerra directa. El acuerdo de paz fue un hito histórico que marcó un cambio en las relaciones entre las dos potencias de la región. A pesar de las diferencias culturales y políticas, las dos civilizaciones aprendieron a convivir en armonía y a resolver sus conflictos de manera pacífica. Muwatalli y Ramsés fueron recordados como grandes líderes que supieron poner el bienestar de sus pueblos por encima de sus diferencias personales. Su legado perduraría en la historia como un ejemplo de diplomacia y cooperación en tiempos de conflicto. Por ahora me despido. Si te gustó este contenido, por favor no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Hasta pronto.